Bueno, gente, seguimos con la serie de dictaduras en Latinoamérica y les tengo que decir que el siguiente país para esta serie es nada más y nada menos que Cuba. Miren, ustedes puede que conozcan alguna que otra dictadura que haya tenido Cuba en su historia, como la de los hermanos Castro, por ejemplo, pero resulta que hubo más. Presten atención porque ya les iré diciendo en el video. Nos vamos al año 1952. En ese año, el militar Fulgencio Batista organiza un golpe de estado con el cual derroca al presidente constitucional Carlos Prioso Carras, quedando el propio Fulgencio como presidente, obviamente. Ya en el poder aumentó el salario de las Fuerzas Armadas y de la policía y además organizó unas elecciones para 1954 con él mismo como candidato del Partido de Acción Progresista. Fulgencio, en una maniobra de forma, designó a Andrés Domingo Morales del Castillo, su secretario, como presidente interino entre agosto de 1954 y febrero de 1955, mientras Fulgencio se encontraba en campaña. Y al ganar, Fulgencio asumiría la presidencia en febrero de 1955. Pero hay que recalcar que el gobierno de Fulgencio Batista se caracterizó por la corrupción y la represión, y en las elecciones de 1958 triunfaría a Andrés Rivero Agüero, aunque dice en Wikipedia que las elecciones fueron fraudulentas. Durante unos 2 años, el movimiento 26 de julio, de ideología nacionalista, encabezado por Fidel Castro, lideraría la resistencia contra el gobierno represivo de Fulgencio. Y aquí es donde llegamos a la Revolución Cubana. Fidel Castro organizó un golpe de estado junto con su hermano Raúl, y estos, junto con el Che Guevara, lograron derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, quedando Fidel Castro en el poder, primero como primer ministro de la nación y luego ahí sí como presidente. Y es que bajo Castro Cuba era otra dictadura, pero esta vez era una dictadura comunista. Recordemos, estos eran tiempos de la Guerra Fría, un conflicto político e ideológico que enfrentó a Estados Unidos, que representaba el capitalismo, contra la Unión Soviética, representante del comunismo. Y es que con Fidel Castro en el poder, Cuba era un estado comunista, lo que le dio una amistad con la Unión Soviética. Y es que cuando Fulgencio Batista estaba en el poder, Cuba se había hecho amiga de los Estados Unidos, así que cuando Castro, comunista, tomó el poder, a Estados Unidos no le gustó. Y entonces en 1961 el presidente John Fitzgerald Kennedy ordenó ejecutar una invasión a Cuba, la invasión de Bahía de Cochinos, con el objetivo de derrocar a Castro. Pero esta invasión fue un completo fracaso, y con eso Castro logró mantenerse en el poder, y luego las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba hicieron intervenciones militares en África. En 1976 Fidel Castro se volvió presidente de la República, y durante su gobierno Cuba participó en la Guerra Civil Angoleña, la Guerra Civil Mozambiqueña y finalmente la Guerra de Ogaden, así como las revoluciones latinoamericanas. Tras la caída de la Unión Soviética, Fidel Castro dirigió a Cuba en el periodo de crisis económica que se conoce como periodo especial. Durante este periodo, Castro realizó muchos cambios en la economía cubana y reformó el socialismo cubano debido a la retirada del respaldo soviético. Posteriormente, Cuba recibiría ayuda del presidente venezolano Hugo Chávez. Pero hay que recalcar que el gobierno de Castro dicen que se caracterizó por la represión. Sí, diversas fuentes lo consideran un dictador, y se estima que entre 7.000 y 11.000 cubanos murieron en conflictos en África. Al final, en 2008, Fidel Castro sería reemplazado en la presidencia por su hermano Raúl, quien también había tomado parte en la Revolución Cubana, aunque entre 2006 y 2008 hubo transferencia de responsabilidades presidenciales. En ese tiempo Raúl fue presidente interino y luego en 2008 ahí sí se volvió presidente de verdad. Y es que él hizo nuevas medidas y cambios en la política cubana, y también permitió ejercer 178 actividades privadas y revisó las relaciones con naciones como México, Rusia y China, y además restableció las relaciones con Estados Unidos. Sí, eso sí pasó durante su gobierno.
En 2018, Raúl Castro sería reemplazado en la presidencia por Miguel Díaz-Canel. Ahora les voy a hablar de cómo ha estado Cuba durante su gobierno. En su primer discurso declaró su intención de continuar con la revolución y también durante su gobierno se redactó la Constitución del 2019. Pero durante su gobierno Cuba ha enfrentado problemas políticos así como problemas socioeconómicos y ha estado lidiando con una crisis económica intensa que incluyó la devaluación del peso cubano. Y también durante su gobierno se han registrado múltiples incidentes de represión contra disidentes y la ciudadanía en general. Y para finalizar, aunque Fidel y Raúl Castro ya no están en el liderazgo directo, siguen siendo figuras importantes en la historia de Cuba. Y eso, gente, esas fueron las dictaduras de Cuba. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.